Sí, ahora mejor. Sí. Hoy es un gran día. Es un gran día porque, bueno, ya lo hemos hecho 3 veces. De las 7 encuestas que ha presentado el Círculo de Empresarios, 3 la hemos presentado aquí. Y siempre yo creo que aportan un grano de objetividad, de profesionalidad importante, pero en temas que realmente nos preocupan a todos, que es la opinión que tienen los empresarios españoles y navarros también, por supuesto, sobre la economía, sobre cómo va la economía en general y sobre todo también las perspectivas que tienen para el futuro. Son encuestas que se hacen de una forma, como digo, muy profesional, muy objetiva, con un marco pues importante de empresarios, de los cuales un porcentaje importante pues están en Navarra. Y para ello, pues hoy tenemos a don Miguel Iraburu, que es el representante del Círculo de Empresarios, como siempre viene a su tierra a presentar la encuesta. Y también tenemos al presidente de Institución Futuro, que es la colaboradora con el Círculo en las encuestas. Y tenemos a su presidente, a Josécho Aracama. Pero además luego, para darle más colorido a esta jornada, pues contaremos con Asce Nguruchaga, ingeniera, empresaria y alpinista. Dentro de poco se va al Himalaya, no sé qué se ha perdido en el Himalaya, pero se va. Y Alfredo Arbeloa, que es el director general de AEN Sociedad Cooperativa. Y entre todos, pues intentaremos pues hablar y estará moderada por Josécho y hablaremos, yo creo, de lo que queramos. Pero en principio yo creo que es importante, para mí creo que es importante el momento económico en el que estamos, bueno, pues estando en estos momentos y sobre todo los retos que tenemos de futuro, ¿no? A todos los niveles. Bien, y dicho esto, quiero comentaros, en primer lugar, estas 3 instituciones. Cuando yo me he visto con el Círculo de Empresarios y con Institución Futuro, digo, ¿y qué tenemos en común? Digo, pues todo. El Círculo de Empresarios nace en el año 1977 con el objetivo, miren ustedes, de la promoción del libre mercado, de la libre empresa, el reconocimiento de la imagen de los empresarios y la promoción del emprendimiento. Todo en común con nosotros. La institución Futuro nace en el 2002 y nace para diseñar estrategias que mejoren el futuro de Navarra a través de los empresarios y las instituciones. Y la Cámara de Comercio, que nace en 1899 y que hoy no había contado nunca los presidentes, hay 20 presidentes pasados y yo 21. ¿Qué hacen las cámaras de comercio españolas desde su nacimiento? Que además son creadas por la voluntad popular, por los parlamentos. Pues nuestro objetivo y vocación es la defensa y representación de los intereses generales del comercio, la industria y los servicios, que es tanto como decir defender la libre empresa, defender el libre mercado, defender la libertad, en definitiva, y al final pues eso desemboca en un desarrollo económico y un bienestar para toda la sociedad. Por lo tanto, los 3, de alguna forma, buscamos lo mismo. Un marco jurídico que apoye a las empresas y a los empresarios, que se desarrollen, que creen empleo, que hagan inversiones, que promuevan la tecnología y, en definitiva, que hagan más o mejor nuestro bienestar. Bueno, y así, después de esto, pues lo más importante es que don Miguel Iraburu pues, nos presente la encuesta, no sin antes decirle lo que me ha preocupado a mí de lo que he podido leer, pero no me ha sorprendido. Y hay algunas cuestiones que realmente son curiosas. España
estamos en el ranking mundial de naciones en la posición 52 y 53 en empleo y política fiscal. Y, sin embargo, en inversión y comercio exterior, es decir, lo que hacemos los empresarios, el 15 y el 20. El 72% de los encuestados tiene una percepción pesimista sobre las perspectivas del 23. El 77,5% de los encuestados considera que la gestión de los fondos Next Generation es negativa. Casi el 70% de los encuestados también considera negativas para el empleo las reformas que se han producido en el mundo laboral. El 80%, yo creo que serían más, considera muy negativo el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y también, como no, el impuesto de sucesiones. Es decir, el marco fiscal es un marco fiscal negativo a los ojos de los empresarios. Bueno, y con estas premisas, pues ya a mí solo me falta pues reiteraros, puedo hablar de tú perfectamente. Mi agradecimiento porque estén hoy con nosotros, pero sobre todo mi agradecimiento al Círculo de Empresarios por volver a esta institución y a esta institución. Tiene la palabra José Chávez. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Javier. Has centrado perfectamente la jornada de hoy. Y a mí me toca presentar al ponente y antes que ello, pues bueno, lógicamente agradecer al Círculo de Empresarios para que siga contando con Estudio Futuro ya en su 7ª presentación de encuesta que se hace lógicamente a empresarios, intentando conseguir pues, una radiografía clara de la situación de partida, porque si desde la institución siempre nos interesa pues proponer, ¿no?, ideas novedosas, ¿no?, para un mejor desarrollo de Navarra, pues tenemos que partir de un buen análisis de conocimiento de dónde estamos, qué es lo que necesitan las empresas, los empresarios, qué es donde creemos que se puede mejorar y tomando esas buenas decisiones iniciales, pues seremos capaces de proponer cuál es la senda para conseguir los objetivos, ¿no? También quiero agradecer a la Cámara de Comercio, pues un poco por estas instalaciones que siempre nos ceden y que, pues estando en el Centro Pamplona, también nos facilita a todos mucho su presencia, y a Diario Navarra en el Management también por la difusión que hace de este evento, ¿no? Voy a presentar directamente a Miguel. Que sepáis que después de su participación vamos a tener una pequeña mesa redonda en la cual hemos invitado a 2 talentos que ha dado esta tierra, dos navarros. No hay que ir fuera para conseguir conocimiento y experiencia. En este caso es Arsen Cruchaga y también Alfredo Arbeloa, siempre te digo Eduardo, Alfredo Arbeloa, perdón. Y en esa entrevista y en esa charla, pues lógicamente podréis tener la oportunidad de preguntar las cosas que consideréis, ¿eh? Sin más, Miguel, yo creo que te conocen todos, pero me gusta recordarte, es miembro del Comité Ejecutivo del Círculo de Empresarios y es presidente del barómetro que hoy presentamos, y por eso hemos querido que estuvieses aquí con nosotros hoy. Es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, también es PDG del IESE, actual Management Partner de UR Capital, y ha sido presidente de distintas compañías y empresas como pues, de Azcoyen, vicepresidente de Amberger Company, director general de AUNA, también ha sido presidente ejecutivo de Alstom, director general de Alcatel, ITT también. Bueno, como veis, es una persona que ha tocado en su vida privada pues muchos sectores al máximo, al primer nivel, ¿no? Ha liderado numerosas operaciones de compraventa de empresas, no solamente aquí en España, sino en Italia, Reino Unido, Alemania, Latinoamérica, y también pues, ha participado en distintas operaciones de deuda, ¿no? Se relaciona frecuentemente con instituciones financieras, bancos de inversión. Te preguntaremos cosas de estas, de tu experiencia. Como bien decimos, es miembro del Círculo, es miembro del Consejo de Gobierno de Institución Futuro también, miembro del Círculo Navarra en Madrid, y bueno, pues, pertenece al IESE, a PD. Sin más, Miguel, te dejamos con tu presentación. Vale.
Voy a ver si soy capaz de pasar las slides. Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias, Josécho, por permitirme, en primer lugar, volver a casa. Es un placer para mí estar hoy con todos vosotros en Navarra, una vez más. Vengo con bastante frecuencia. La verdad es que últimamente menos, porque el año pasado perdimos a mi madre, que era la gran jefa de la tribu, de los 8 hermanos. Pero sigo viniendo y además con sumo placer. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Javier, por acogernos en este magnífico salón. Y como os decía, voy a tratar de esquematizar el trabajo que hemos venido haciendo durante estos últimos meses y que ha dado lugar pues, a la 7ª encuesta empresarial. Y si alguien me ayuda a pasar las slides. Porque no pasa. ¿Cómo pasa hacia adelante? Aquí hay que darle al de la derecha. Vale, perfecto. Muy bien, pues empezamos con vuestro permiso. A ver, ¿de qué se trata? Pues de lo que se trata es de conocer la opinión de los empresarios sobre la situación económica española y las perspectivas de política económica en el presente y en los próximos años. Se trata de ver, en base a eso, cuáles son las reformas estructurales prioritarias que tiene este país. Y se trata de ver también el impacto de los fondos Next Generation. Es una encuesta a más de 200 empresarios que la hemos focalizado teniendo en cuenta el tejido empresarial español. El sector servicios, como saben, en España es mayoritario. El 44% de las respuestas son del sector servicios. En el caso de Institución Futuro, que ha sido uno de los principales coadyuvantes para la generación de esta encuesta, pues han sido el 40% en servicios, o sea que muy parecido. Y luego nos hemos centrado en las pequeñas y medianas empresas en el 66% de las respuestas, porque es que España es un país de pymes. Seguramente os sonará, suelen decir, no, es que realmente tenemos empresas muy pequeñas. No, es que no solo tenemos empresas muy pequeñas, es que las pymes en España suponen más del 99% de las empresas. En España el 0,12% son grandes empresas y el 0,6% son medianas. El resto son pi o micro. Las medianas son entre 50 y 250 empleados, de manera que menos de 50 empleados pues tenemos el 99% de las empresas, que es uno de los grandes problemas que tiene este país de cara a abordar los procesos de mejoras de productividad y de competitividad. En el caso de Institución Futuro, menor de 250 trabajadores ha sido el 69% de las respuestas, también muy alineados con el nivel nacional. Y dentro del total de encuestas que se han contestado, pues como siempre Institución Futuro ha tenido un protagonismo muy importante porque ha sido la segunda en número de respuestas de todo el país. La estructura de la encuesta se divide, como digo, en 4 bloques. La primera se refiere a la situación económica, la segunda a competitividad de la economía española, la tercera a reformas y la cuarta a fondos de Next Generation. El resto de las instituciones nacionales, regionales que han ido contestando a la encuesta, pues está el Círculo de Empresarios de León, está el Círculo de Galicia, el de Baleares, el de Andalucía, el de Valencia, el de Canarias y el Club de Exportadores e Inversores, de manera que hemos tratado de diversificar, como todos los años, al máximo posible, de manera a tener un resultado lo más fidedigno posible. La siguiente slide se refiere a lo que ya ha comentado algo Javier. A ver, el contexto en el que nos movemos los empresarios españoles, todos,
Pues es un contexto que bajo el punto de vista país no ayuda demasiado. España en el año 2019 estaba en una posición 14-15 de la economía mundial. Éramos y somos una economía importante. Os hay una idea, el Producto Interior Bruto de España está en el orden de los 1,3 billones de euros. Pero en cuanto a temas de competitividad, y además esto lo seguimos todos los años en los organismos internacionales, no es una, digamos, no es una posición nuestra ni mucho menos, sino tratamos de conseguir las mejores informaciones de fuera, y en ese aspecto el World Competitiveness Booklet es el más fiable, nos sitúa en el puesto 36. Este es un puesto que no corresponde a la situación de la economía española, y además es un 36 bastante sostenido, año a año, que tiene diferentes componentes. Es un estudio muy profundo con 10 ejes y múltiples, parámetros. Quedamos bien en inversor exterior. Luego veremos a lo largo de la encuesta cómo el tema de exportaciones es uno, digamos, de los aspectos positivos que tiene la economía española. En infraestructuras tecnológicas, aquí la fibra óptica pues nos ayuda mucho. Ya saben que en fibra óptica España es un país a nivel mundial entre los 3 primeros. La salud y el medio ambiente y el comercio exterior. Es decir, que los aspectos puramente empresariales salimos bien colocados, y en cambio en la cola tenemos el tema de las finanzas públicas, en la cual la falta de control aparece por todas partes, la política fiscal, que nos sitúa en clara desventaja respecto a otros países europeos y mundiales, y el empleo, que tenemos una tasa, estamos situados en el furgón de cola de la Unión Europea. Este puesto 36 es sobre 68 países, de manera que en este aspecto se está haciendo, ya se ve muy poco. Año a año seguimos en posiciones parecidas. Y creo que es necesario, sin ninguna duda, que alguien tome el timón desde el Gobierno de la Nación, de manera que esto se vaya mejorando con el tiempo. Pasando abajo del todo, ¿cuáles son las previsiones actuales en cuanto a crecimiento? Bueno, los presupuestos del año 2023 el Gobierno los ha hecho con una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,1%, mientras pues, la Comisión Europea, la OCDE, el Banco de España, FUNCAS y el Fondo Monetario dan porcentajes más bajos, que pueden estar entre el 1,2 y el 1,6. Aquí les quería decir una nota positiva, es que el año pasado todo el mundo, todas las instituciones preveían un fin de año muy bajo en cuanto a crecimiento, como así fue, y un arranque de este año muy bajo en crecimiento. La nota positiva es que efectivamente ha habido una caída muy importante a fin de año. De hecho, la media de la Unión Europea fue el 0%, el caso de España fue el 0,2%, pero fue menos caída de la prevista. Y este año el arranque está siendo más alto del previsto. De manera que ese 1% que se manejaba de crecimiento en octubre, más o menos, para España, por parte de las instituciones, se ha visto reforzado últimamente y está aumentando hasta porcentajes que yo creo que, siendo neutrales, podemos pensar que pueden estar en torno del 1,5% este año. Bien, pues situándonos en la situación económica y las perspectivas, cuando se hizo la encuesta se consideraba que iba a haber un deterioro, como digo, del año 22 al 23. En el caso del año 22, el 62% de los encuestados decían pues, que íbamos para abajo, y de cara al 23 el 72%. Bueno, esto es así.
Esto es así, esto está ocurriendo así. En el caso de Institución Futuro era más negativo porque en lugar de considerar que el año se iba a deteriorar en el 62% de los casos, era el 78%, y había bastante unanimidad en que la recuperación del Producto Interior Bruto del año 2019 pues va a ser en el año 2024. Quizá con algo de suerte consigamos que al finales de este año se recupere. Estamos a una distancia del 0,9%, pero es que somos el último país de Europa. Y esto no se dice suficientemente. Tenemos mucha tendencia a lanzar mensajes de somos los campeones, hemos crecido el 5,5%, somos los primeros, la inflación es la más baja. Eso no es así. Ninguno de esos mensajes son ciertos y no se matizan. Hemos crecido el 5,5% porque caímos el 11,3% en el año 2020. Y claro, cuando caes mucho, luego creces. Si hubiéramos caído el doble, estaremos creciendo al 10%. Pero la gente, a los políticos no les interesa decir las verdades y las verdades a medias se convierten en falsedades. De manera que está muy bien, hemos crecido al 5,5%, pero después de decir que es porque, entre otras razones, caímos el 11,3% en el año 2020. De cara a la economía europea, pues evidentemente la alteración de flujos comerciales es un riesgo muy importante. Estamos yendo a un mundo en que no va a desaparecer la globalización, pero va a ser una globalización atenuada, en el sentido de que van a mandar los bloques geopolíticos. Dentro de esos bloques geopolíticos sí va a haber globalización. Está claro que Unión Europea y Estados Unidos van a estar en un bloque, China va a estar en otro bloque y luego va a haber, digamos, países limítrofes que en función de las diferentes circunstancias se van a alinear de una manera o de otra. Pero es claro que estamos en un mundo de incertidumbre, en un mundo cambiante, en un mundo en que las cosas van a ser diferentes. Y esta desglobalización parcial no va a ser gratis. La desglobalización parcial va a traer consigo un incremento de costes, que ya lo estamos viendo, y una relocalización de industrias y servicios, sobre todo de industrias, de manera que prime más la seguridad que los costes, entre comillas, no al 100%, por supuesto. De manera que los países tiendan a fabricar en zonas de influencia en las cuales se sientan cómodos, más que ir al país más barato, como era hasta ahora, con independencia, digamos, de las posibles incertidumbres políticas y posicionamientos que pueda ocurrir. En esto la guerra de Ucrania pues, ha sido un mazazo importantísimo para todos, sin excepción, y va a traer consigo pues, un cambio en la forma de funcionar de las empresas. En cuanto a la recuperación de la economía española, pues evidentemente el 87% dicen que las tensiones inflacionistas les están impactando, es obvio. Y este es otro punto. España no está bien en inflación. No está bien, por mucho que se diga que somos los más bajos de Europa. Vuelve a ser una información parcial, con lo cual no es cierta. El año 22 acabamos con el 5,6 de inflación, sin que nadie hablara del 6,9 de la inflación subyacente, que es la importante. Es cierto que el 5,6 era el más bajo de Europa, pero lo importante es la subyacente, que tiene el 80% de componentes de la cesta de la compra. Y en el mes de febrero, ese 5,6 ya se nos ha disparado al 6,1, pero es que sobre todo la inflación subyacente ha pasado del 6,9 al 7,7, mientras la media europea es el 7,4, con lo cual ya estamos peor que en Europa y en este momento naturalmente nadie habla de la inflación, que somos los mejores. Entonces no se puede dar opiniones a la opinión pública tan ligeras y tan irreales, cuando realmente en este momento en España tenemos una inflación creciente y una inflación subyacente
que está afectando sobre todo a los más vulnerables, puesto que el componente más importante de la subyacente está siendo los productos agroalimentarios. El 93% de los encuestados se preocupan del coste de la energía. Cuando se hizo la encuesta estaban disparados los costes energéticos, se han moderado, pero estamos en una gran incertidumbre. Es decir, en este momento la Unión Europea está viendo, respecto a los diferentes pools europeos, cuáles son las nuevas normativas, y estamos en un momento de transición en la cual todavía no sabemos exactamente cómo vamos a funcionar en el próximo futuro. El tema de Ucrania, por el tema del gas ruso, está siendo absolutamente crítico. No se ven perspectivas de mejora en ese aspecto. Es cierto que Europa se ha unido, que ha reducido consumos, ha buscado proveedores alternativos, pero yo quisiera también matizar que bastantes de estos proveedores alternativos, uno de los más importantes es los Estados Unidos, que tiene excedencia de energía, tanto de gas como de petróleo, y nos ha ayudado mucho mandándonos metaneros desde los Estados Unidos a los diferentes países europeos, de manera que hemos conseguido, un porcentaje de saturación de almacenamiento muy alto, ayudado también porque este año las temperaturas en el invierno han sido menos agresivas que otros años. Pero les quiero recordar que los buques metaneros, para meter el gas en el metano, hay un proceso de licuefacción. Después del proceso de licuefacción se transportan los metaneros a muy baja temperatura. El transporte, lógicamente, tiene un coste. Llega al sitio del desembarco. En el sitio de desembarco hay un proceso de gasificación. Europa tiene 26 gasificadores, de las cuales 6 son españolas. Tiene un coste de desgasificación y tiene un coste de almacenamiento. De manera que tenemos gas, sí, pero muchísimo más caro. Muchísimo más caro. Y esto tiene una muy mala solución, aunque, bueno, se están buscando países como Qatar, que se están, ofreciendo de manera importante y nos puede ayudar en el proceso, pero, es un tema de difícil solución. Por otra parte, el 91% se encontraba, sobre todo los relacionados con las industrias tecnológicas y el automóvil, muy preocupados por el tema de suministros. Esto también ha mejorado, pero aquí tenemos un problema geopolítico importante, porque es que los suministros de semiconductores están en países inestables como Taiwán o en Corea del Sur, que no es el caso, y en China. Entonces, a ver cómo se le puede dar la vuelta a la tortilla de manera que aseguremos que el suministro tanto de minerales, como puede ser tierras raras, como de suministros de semiconductores, podemos ir trasladando la producción. Les recuerdo que Apple el 95% de los teléfonos los hace Foxconn, y Foxconn está en China. Entonces, en este momento STMC, que es la gran empresa chilena, taiwanesa, que es el gran productor de los semiconductores, pues está viendo la Unión Europea y los Estados Unidos como al menos una parte importante de esa producción se puede trasladar, a territorios algo más estables, de manera que garanticemos la producción de los bienes occidentales sin un gran coste político. Bajo el punto de vista de la situación y del sector de la empresa, bueno, en el año 22 prácticamente la mitad decía que la situación no era mala, pero para el año 23 ya caía la buena, caía al 29%, de manera que todo el mundo ya veía que íbamos a sufrir un deterioro. Es interesante, aunque
al menos en mi experiencia profesional, lo veo optimista. El 72,4% de las empresas en el año pasado opinaban que habían sido capaces de repercutir los costes en los precios. A mí me da la impresión de que es un poco matizable, por lo menos con las que yo tengo contacto, que son muchas por mi trabajo, es parcial. Es cierto que algo se hizo, pero no el 100%. Entonces, hay realmente un esfuerzo importante y unas negociaciones, por ejemplo, en el sector del automóvil tremendas. Y yo lo que he visto que ha sido relativamente más fácil trasladar los incrementos de costes de materias primas, que es algo obvio, es decir, mira, esta es la factura de antes y esta es la de ahora, y la tengo que repercutir, pero ha habido más problemas en subir los costes energéticos, porque eso es más difícil. De decir, bueno, me ha subido la luz, que además cambia cada día, y esto me supone, decir, pues chico, lo siento mucho, pero no te lo puedo aceptar. Entonces, las empresas lo han pasado mal, lo siguen pasando mal, y están haciendo esfuerzos importantes, lo cual no ayuda tampoco a prever un descenso de la inflación a corto plazo. Yo soy de los que opino que vamos a tener inflación alta a bastante plazo. En cambio, nadie ha puesto el 1% en riesgo la viabilidad de su empresa. Y esto es debido a que los empresarios somos enormemente luchadores, imaginativos, innovadores, todos mucho, unos más y unos menos, pero todos mucho. Y todos han sido capaces de buscar vías alternativas para estos incrementos de coste a base de, en muchos casos, del 40% de sinergias y estrategias comunes con sus propios proveedores, decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos ayudar? A base de adelantar suministros, claro, hay muchas empresas que tienen unas existencias en este momento muy superiores a las normales. Y eso es porque han ido adelantando pedidos para evitar el tener corte en los suministros a los clientes, que lógicamente los han puesto en primer lugar. Eso les obliga a un capital circulante bastante superior y a unos costes de financiación que antes no tenía. La parte derecha es lo que han contestado las empresas navarras respecto a lo mismo. Y la verdad es que se parece bastante el conflicto de Ucrania en las empresas navarras. El impacto ha sido importante en un 40% de los casos respecto al 49,7% en el resto de España. Los incrementos de energía y otras materias primas más que en el resto de España, el 82% respecto al 74%, y las tensiones en las cadenas de suministro parecidas, en el orden del 60%. En cuanto a previsiones, bueno, como el año 22 está pasado, no haré mucho hincapié, pero sí en una cosa que me llamó la atención, nos llamó a todos la atención, y es que en el año 22, a pesar de que todo el mundo preveía que íbamos a menos, con un 23 peor, pues hubo un 30% que pensaban incrementar la plantilla. Esto es un tema que todavía no está perfectamente, explicado. Es cierto que más que el número, que tampoco esto el Gobierno habla mucho, que más que el número de empleados habría que hablar el número de horas trabajadas. Eso realmente, eso es lo que te marca, la actividad de un país. Porque si tienes más gente que trabaja menos o tienes más gente que se ha apuntado al contrato parcial, pues es evidentemente que sí, tienes más gente ocupada, pero hay menos horas trabajadas, ¿no? Me llamó la atención que fuera así. Y en el caso de Navarra era el 32% el que decía que se iba a incrementar la plantilla. Bueno, en el caso de Navarra, en temas de desempleo estamos en una posición dentro de lo mala
bastante privilegiada. Tenemos prácticamente 300.000 ocupados, tenemos 32.000 parados, que suponen el 9,6% de la población activa. Estamos de los mejores de España, pero es que el 9,6 es una barbaridad. El 13 es más, sí, muchísimo más, que es lo que tiene España. Pero son cifras que comparados con el 6,4 que tiene la Comisión Europea, pues nos tiene que hacer reflexionar y sobre todo nos tiene que hacer no perder el foco en un punto que es absolutamente crucial para el bienestar de la gente, ¿no? Y en el caso de Navarra destaca muy positivamente que el volumen de negocio internacional de la empresa pues va para arriba. Es cierto que estamos sufriendo mucho el tema de los suministros de chips en el tema de nuestra principal riqueza exportadora, que es en la industria del automóvil, pero las perspectivas se consideraban pues que iban a ir para arriba, la facturación de la empresa también. Sí, había digamos, un mensaje más optimista que en el resto de España. En los 2 próximos años, pues a nivel España el 32% de los encuestados espera que haya un incremento de las exportaciones. Esto es muy importante. El año pasado ha habido un récord de las exportaciones matizado por la inflación. Es decir, sí, estamos en el 42% del PIB en exportaciones. Es cierto que las importaciones han crecido mucho más. El año pasado la balanza comercial española fue muy deficitaria, la balanza de bienes y servicios. Tuvimos un déficit de 68.000 millones, que es mucho. Pero bueno, el 53%, de los 68.000, los 53.000 millones fueron de temas energéticos, que tuvimos que importar una gran parte de la energía con un dólar mucho más fuerte y eso nos supuso pues un déficit comercial importante. Aún así, fuimos capaces de tener una balanza corriente positiva, muy ligeramente positiva, pero de momento la salvamos. Pero el incremento, digamos, en volumen real de las exportaciones españolas en el año 2022 fue un 4%, olvidándonos de la inflación. De manera que las 134.000 empresas que exportan en España están haciendo un esfuerzo ímprobo por conseguir que se consolide España como país exportador, lo cual, bajo mi punto de vista, tiene un interés muy importante y un mérito enorme, ¿no? Porque además la Unión Europea fue el 72% receptor de estas exportaciones, con una situación de PIB en la Unión Europea menguante, con un país como Alemania, que es la cuarta economía del mundo, que este año es muy posible que entre en recesión, pero digamos el exportador español fue capaz de posicionarse y conseguir unas cifras importantes. En el caso de Navarra, la parte derecha, bueno, pues como digo, volumen de negocio hacia arriba en el tema internacional y plantilla de empresa, pues en principio también hacia arriba. Vamos a ver si esos 32.000 parados se pueden reducir. Ojalá así sea. Y en cuanto a incremento de salarios, bueno, parecido. Y en cuanto a digamos, el nivel de digitalización y de estrategias SG también parecido. Estamos en una digitalización en el 40% de los encuestados piensan que estamos mejorando y en cuanto a niveles de SG estamos un poquito más bajos, pero también las estrategias de SG se están integrando en los planes estratégicos de la compañía. Oportunidades. Bueno, pues en oportunidades
Tenemos la mayoría opinan que esta situación pues, de incertidumbre y de geopolítica puede dar lugar a nuevas líneas de negocio y de producto. Las empresas están rehaciendo sus planes estratégicos a toda marcha, tratando de posicionarse de manera congruente con la nueva situación del entorno y de los mercados. Se está barajando cada vez más, y esto es importante también que lo tenga en cuenta Navarra, el tema de las alianzas estratégicas. También por mi trabajo puedo decir que estamos en un país en el que hay muchísimos sectores pendientes de consolidación. Es decir, tenemos muchas empresitas pequeñas en los mismos sectores que si fuéramos capaces de darles algún tipo de incentivo de naturaleza fiscal, pero no solo fiscal, para que se consolidaran con empresas de su mismo sector o de sectores adyacentes, pueden ser unas grandes oportunidades de ir creando un tejido productivo más rico, más grande, más capaz de atraer talento, que es una de las cuestiones clave de nuestra época, más fáciles de financiar porque son más grandes y más fáciles de internacionalizarse porque tendrían más recursos. Remodelación de canales. Hay que pensar en esta nueva situación dónde están nuestros clientes y qué es lo que necesitan y si tenemos los canales adecuados, y luego diversificación de mercados. En el caso de las prioridades, la atracción del talento a nivel España fue en el 49% de los casos considerado como lo más importante. Es cierto que las empresas tecnológicas, sobre todo las medianas, necesitan atraer talento, porque cuando lo atraen en muchos casos se lo quitan, a golpe de talonario o de mejores condiciones. En cuanto a los contratos, en segundo lugar, el control de costes, dada el planteamiento inflacionario que hemos comentado. La tercera, innovación de productos, y la cuarta, la transformación digital. Esto en el caso de Navarra, las encuestas de Institución Futuro cambian un poquito, pero cambian muy poco. En primer lugar, clasifican el control de costes como su prioridad más importante. En segundo lugar, el talento. En tercer lugar, la transformación digital. Y en cuarto lugar, la innovación de productos. No son grandes diferencias, pero bueno, hay una ligera, digamos, reclasificación. En la parte de abajo hicimos una pequeña encuesta que no tuvo ninguna, digamos, sorpresa. Fue en cuanto a la valoración del teletrabajo, ¿no? En el 50% de los casos se considera que incrementa la satisfacción, compromiso y motivación de los empleados, pero dificulta al mismo tiempo el sentido de pertenencia de la empresa. Bueno, esto quiere decir que es bastante obvio. Pasando al segundo bloque, competitividad de la economía española y de la empresa. Sí. ¿Cuáles son los obstáculos más importantes en cuanto a la competitividad de la empresa según los empresarios? El año pasado decíamos que era la calidad institucional, el follón institucional, podría decirse, que tenemos en este país. Y en segundo lugar, la carga regulatoria. Bueno, pues en este año les ha dado la vuelta, pero estamos en las mismas. Han clasificado en primer lugar la carga regulatoria en el 80% de los casos y en segundo lugar la calidad institucional. Seguimos en las mismas. En tercer lugar, la seguridad jurídica y lo que llama la atención, que es que uno de los problemas más importantes en el 60% de los encuestados es la marca España. Muchos de ellos, especialmente los que exportan a Asia, nos dicen que utilizan la marca de la Unión Europea en vez de la marca España, ¿no? Y esto, pues no es gracia. Tenemos que hacer algo en el tema institucional. Tenemos que hacer algo porque esto continúa yendo muy mal.
Y en la carga regulatoria pues tenemos que simplificar de manera muy importante, porque pues supone un obstáculo para todo. Precisamente la que tiene una carga regulatoria más baja es Madrid, que dicho sea de paso va como un tiro. Si el año pasado España creció un 5,5, Madrid creció un 6,5. Está en innovación, sigue totalmente disparada. En inversión extranjera absorbe el 75% de la inversión extranjera. Y en desempleo, el 30% del empleo que se ha creado en los últimos años se ha creado en Madrid. Así que dejémonos de complejos y de politiqueos y miremos un poco qué es lo que se está haciendo bien, dónde se está haciendo bien y por qué se está haciendo bien, y tratemos de seguir una vía paralela. La inflación, evidentemente, es un obstáculo para la competitividad, eso está claro, y el 70% de los encuestados consideraban que no era el momento de subir el salario mínimo, que los contratos temporales por obra, su supresión les ha supuesto un problema importante y que la prioridad del convenio sectorial sobre la empresa tampoco es una medida que vaya de cara a aumentar la flexibilidad dentro de la empresa, que es una cuestión absolutamente necesaria. En cuanto a las medidas fiscales, el 80% considera negativo el tipo mínimo de patrimonio. Patrimonio es una figura obsoleta que ya no se utiliza en Europa y que tiene un afán recaudatorio, por no decir confiscatorio, de cara digamos, a la modernización de un país. Son contrarios a eliminaciones que ha habido en las deducciones del IRPF y el 60% no está de acuerdo con el tipo mínimo del impuesto de sucesiones. Es evidente que en los acontecimientos internacionales no han ayudado ni la guerra de Ucrania. Las sanciones económicas del comercio internacional, pues también, lógicamente, han sido sanciones para Rusia, pero que el resto de los países hemos sido también afectados por el momento. El cambio de los equilibrios estratégicos pues supone, digamos, un reto adicional para las empresas y las crisis migratorias. Y en cuanto a factores de la competitividad, los empresarios consideran que la relación calidad-precio es una de las relaciones más importantes que están ayudando a la exportación española. Tenemos una buena relación calidad-precio y entendemos muy bien lo que las demandas locales de los diferentes países. Nos pegamos bien al terreno, es obvio que algo hacemos bien para ir tan bien en el tema de exportaciones y esta es una razón importante. Y en cuanto a diseño y tecnología, pues España cada vez, afortunadamente, está exportando productos de valor añadido. En cuanto a reformas prioritarias, pues bueno, la verdad es que casi da ganas de sacar la encuesta anterior, porque como no hemos hecho nada en reformas estructurales, no hemos hecho prácticamente nada. Es algo absolutamente espectacular. Ustedes oyen hablar mucho a los políticos de mejoras de productividad, porque estamos un 20% más bajo que la Unión Europea. Y de PIB per cápita, porque estamos un 20% más bajo que la media europea. Nos han pasado todos los países. Entonces, ¿por qué? Pues porque no seguimos en más de lo mismo, haciendo presupuestos expansivos bajo el punto de vista de gasto y no haciendo reformas que bajo el punto de vista electoral posiblemente tienen un coste, y esta es una de las razones principales por las que no abordemos cuestiones que son absolutamente importantes. La eficiencia de las administraciones públicas, ya han visto ustedes en la primera página de la presentación en competitividad, pues estamos francamente mal. El 95% de los encuestados opinan que hacemos un uso ineficiente del uso de los recursos públicos, pero es que la IREF dice lo mismo. Y la IREF dice que hay un fondo de miles de millones. En el caso de los círculos empresarios se habla de 60.000 millones de los presupuestos generales del Estado que serían perfectamente reconvertibles
y que harían que no fuera necesario incrementar los impuestos para hacer lo mismo. Pero como no abordamos los gastos, solo hablamos de los ingresos, pues no se hace absolutamente nada. Hay que evaluar la eficiencia del gasto, hay que poner indicadores, hay que ser transparentes, hay que informar, hay que saber lo que han hecho con nuestro dinero, en dónde lo han invertido y cuál es la rentabilidad esperada y la rentabilidad real obtenida. Las administraciones públicas siguen como hace 100 años, y cuando digo 100 años son 100. No hay dirección por objetivos, no hay planes de sucesión, no hay nada. Y como no hay nada, pues evidentemente la eficiencia es muy baja y ahí seguimos. Entonces los empresarios lo que dicen es que hay que reducir el tamaño para hacer lo mismo, que hay que asimilar los modelos de recursos humanos de la empresa privada y transferirla al sector público, y que hay que seguir con la transformación digital, que salvo en el caso de la hacienda pública, en el resto estamos, por ejemplo, en la justicia, tremendamente retrasados. En educación, el 80% de los encuestados ve negativas las reformas de la LOMLOE, piden que se fomente la formación profesional dual, que el emprendimiento se fomente desde la educación primaria y, sobre todo, que se adecue la oferta de títulos a las necesidades del mercado. No hay cabeza humana que entienda que con 3 millones de parados en un país haya 140.000 puestos sin cubrir, por falta del talento necesario adecuado a las necesidades de la empresa. ¿Qué se hace en este momento? Que yo sepa, bastante poco. En cuanto a las pensiones, incentivar la vida activa más allá de la edad de jubilación y adoptar el fondo de capitalización de la mochila austriaca. En el caso de la innovación, dar prioridad al fomento y la investigación aplicada y a fomentar la educación orientada al emprendimiento y a las competencias digitales. Tamaño empresarial, como digo, aquí sí tenemos un... Aquí sí tenemos un problema importante y tendríamos mucho que hacer, y en Navarra también, Navarra muchísimo por hacer, que es dar incentivos fiscales, facilidades, desburocratizar la capacidad de unión de empresas para conseguir aumentar el tejido empresarial. España no solo tiene muchas empresas más pequeñas, sino que en comparación con Francia e Italia, es que las pequeñas son mucho más pequeñas. O sea, tenemos dos problemas. Somos más pequeños, pero somos más enanitos cuando somos pequeños. Y eso pues no podemos seguir así ante un mundo en el cual la globalización, aunque sea parcial, va a exigir talento, va a exigir internacionalización, va a exigir digitalización progresiva, y todo eso hay que tener un cierto tamaño para seguir ese ritmo. En el círculo y los encuestados siempre opinan que el salario tiene que ir ligado a la productividad y que las indemnizaciones por despido tienen que estar en línea con la Unión Europea. Aquí estamos cada vez más con el IPC. Como ustedes saben, las pensiones han subido con el IPC, que ha sido del 8,5. En el círculo pensamos que las pensiones bajas sí tienen que subir con el IPC, pero no de manera generalizada, por una razón muy sencilla, no es porque haya nada contra los jubilados, que todos somos cada vez un poquito mayores. Es que no se pueden pagar. Es que no se pueden pagar. Es decir, la reforma que el ministro Escrivá ha puesto encima de la mesa me parece una absoluta barbaridad. Es una reforma que solo se centra en los ingresos y no en los gastos. La Seguridad Social, para que se hagan ustedes una idea, está pagando 12.000 millones al mes. El año pasado tuvo un déficit de 11.000 millones después de que el Estado
asumiera en los presupuestos los llamados gastos impropios por valor de 38.000 millones de la Seguridad Social y tiene una deuda de 106.000 millones. Es una empresa, no es que se llame quiebra, o sea, se llama desaparición absoluta. Pues ahí seguimos. Para resolver eso incrementamos el 8,5 de manera generalizada. Pues muy bien, entonces vamos a ver si ganamos las próximas elecciones con esas medidas, pero bajo el punto de vista estrictamente técnico no tiene ningún sostenimiento lógico. En fiscalidad, el 59% opina que la carga impositiva es perjudicial. Las cotizaciones sociales se nos van a ir al infinito. En este momento, España tiene la tercera cotización social más cara de Europa. Con las nuevas medidas nos vamos a ir a la primera, sin ninguna duda. Y piensen ustedes que las cotizaciones sociales es parte del coste salarial. Y en un país con el 13% de paro y 3 millones de parados, si encima incrementamos el coste salarial, pues excuso decirles esa estrategia a dónde nos puede llevar. Y suprimir el impuesto de matrimonio, eso está claro, ¿no? Aparte de reducir la economía sumergida, que sí parece que se está reduciendo del 20% que teníamos en años anteriores. Finalmente, para no hacerme demasiado largo, un comentario con los fondos Next Generation. Bueno, pues no va bien. Se diga lo que se diga por parte de los políticos, los fondos Next Generation no van bien. El 78% de los encuestados considera que se están gestionando mal. Nosotros ya abogamos desde un principio por crear, digamos, una entidad público-privada para que los gestionara a modo de Italia. En Italia se creó, están funcionando mucho mejor, en unos fondos que son más altos que los de España. Y al mando se puso a Vittorio Colao. ¿Y quién es Vittorio Colao? Pues el señor que durante 20 años ha sido el presidente de Vodafone. Entonces, bajo control público, pero gestión privada, están funcionando. Aquí llevamos ya concedidos 31.000 millones por parte de la Unión Europea. Últimamente nos han concedido 6.000 más. Están pendientes del Consejo Europeo, que tiene 2 meses para autorizar el desembolso, con lo cual estaríamos en 37.000 millones concedidos a España, pero el problema es que tarda muchísimo en llegar a los empresarios. Entonces, con independencia de lo que va, digamos, a instituciones oficiales, a PERTEs oficiales, el empresario, el mediano y el pequeño empresario, pues no está recibiendo con la celeridad adecuada los fondos. Y la consecuencia es el siguiente párrafo, y es que el 54,7% de los empleados dicen que ni lo están pidiendo ni lo piensan pedir, porque está la trama burocrática y la complicación, pues que no lo pueden digamos, asumir. Esto es realmente una lástima porque es una ocasión única. Fíjense las cifras. A España se le concedieron 69.500 millones. El monto total del fondo era 750.000. España, como era una de las economías más retrasadas de la Unión Europea, se le concedió la segunda subvención más importante después de Italia. Se le concedieron 69.500 millones de subvenciones a fondo perdido. Como seguía yendo al año siguiente mal, por detrás de los demás, y la única que no había recuperado las cifras 2019, se le concedieron 7.700 más de subvenciones a fondo perdido, con lo cual ya estamos hoy en 76.700 millones de subvenciones a fondo perdido. Y en el ámbito de los préstamos blandos se le habían concedido 70.000 millones y en esta segunda tanda se le dieron otros 14.000.
con lo cual ya estamos en 84.000 millones de fondos blandos por parte de la Unión Europea. Fíjense, 77.600 más 84. O sea, la cantidad es absolutamente estratosférica, pero hay que saber gestionarla. Hay que tener medios, hay que tener gente dispuesta a hacerlo, gente con conocimientos oportunos, y hay que ser rápido, porque todo esto lo tenemos que solucionar lo antes posible, con un tope en el año 2026. Entonces, en este momento, aunque estamos yendo un poquito más rápidos, tenemos por delante, y yo desde luego estoy absolutamente convencido, y se lo digo desde hoy, vamos a pedir una prórroga. Acabaremos pidiendo una prórroga porque vamos a llegar tarde una vez más. En la parte derecha, en cambio, sí son los empresarios positivos en cuanto a la capacidad teórica que tienen los fondos Next Generation. Consideran que puede ser un fomento de una economía más digital y sostenible, es evidente, un impulso a la competitividad y la productividad de la economía y un crecimiento de las pequeñas y medianas empresas si se manejan bien. De manera que tenemos un instrumento en nuestras manos que, si somos capaces de manejar de forma adecuada, podría ser un espaldarazo a la economía española de manera muy importante. Y hasta aquí llego. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Después de este panorama tan alentador que nos has dibujado, no había más que ver la cara de todos vosotros, de verdad. O sea, una tristeza que se iba apoderando de todos nosotros. Bueno, yo creo que ahora Ashton y Alfredo nos van a animar un poco más. Así que, por favor, sube. Realista, no tenemos sitio aquí, sí. Muy bien. Muy bien, Jaime. Miguel, la verdad, la exposición es absolutamente clara. El tono también de la presentación no ha sido de animar mucho porque iba con los números, ¿no? Pero bueno, esperamos que el año que viene en la octava encuesta, pues esto por lo menos hayamos cogido la asíntota de abajo, ¿no? Y empecemos a ver un futuro un poquito mejor. Bueno, sin más, nos parecía, como solemos hacer otras veces, estos mismos temas, lo que es pues perspectivas económicas, reformas, queremos ya un poco individualizarlas ya en personas cercanas a nosotros, en distintos sectores. Yo voy a presentar un momento a los dos invitados de hoy. Creo que les conocéis ambos perfectamente. Ashton Cruchaga, Lasa, es de Pamplona, ¿no? Es ingeniera industrial mecánica. Su vida profesional inicial trabajó en BSH y estuvo dirigiendo proyectos de desarrollo e innovación en distintos países: Brasil, Turquía, Alemania, Rusia. En España también estuvo, ¿no? En el año 2008 fundó una joya que se llama Orbital Aerospace. Es una empresa referente en el mundo de la ingeniería de sistemas críticos, así como en el ciclo completo de diseño, desarrollo, verificación y validación de hardware, software e inteligencia de sistemas. Y bueno, pues diseñó un sistema operativo muy innovador que trataba de controlar pues un montón de datos, todas las señales que se reciben, y así optimizar y mejorar en los errores, ¿no? O sea, quiere decir, utilizar el Big Data en las tomas de decisiones posteriores en el desarrollo de la compañía, ¿no? Esta empresa, desde luego, tuvo reconocidos premios y fue distinguida por todo el mundo, y en el año 2021 fue vendida a la multinacional CAF. CAF ya estuvo durante un tiempo de socio de compañía con Ashton, y con posterioridad pues se quedó el 100%, ¿no?
Ascen ha sido incluida en la lista Forbes de las 100 personas más creativas del mundo en el año 2017 y el 18 fue galardonada por el Gobierno de Navarra con la Cruz de Carlos III el Noble. Bueno, paso a Alfredo Arbeloa, también del mundo del sector agroalimentario. Alfredo es una referencia en el mundo del cooperativismo agrario. Bueno, estuvo también desde el año 92, ha estado integrado en una cooperativa cerealista Ezquivel de Ayo y con posterioridad en el año 2014 pasó a formar parte del grupo AN, ¿no? Firma que está convencido que el modelo de negocio suyo pues es el que hay que seguir, ¿no? En el grupo AN pues, ha tenido distintas responsabilidades y ahora desde el año 2018 es el director general del grupo, ¿no? Alfredo estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Madrid y complementó con varios másters, uno en el Instituto de Empresa y otro en el Centro de Estudios Financieros, su formación, ¿no? Bueno, ha tenido distintos títulos, bueno, que nos vayan contando. Yo, sin más, empezaría por alguna pregunta. Lógicamente, las preguntas están abiertas a todos ustedes, pero bueno, más o menos vosotros, después de esta presentación, validáis un poco las cifras que esto lógicamente es una media, porcentajes de 200 y pico empresarios que han contestado, ¿no? Vosotros ya sois, desde el punto de vista individual, cada uno de vosotros validáis este posicionamiento, esta visión, o veis desde el punto de vista general y desde el punto de vista de vuestro sector. Tú en este momento no tienes sector, pero seguro que estarás pensando en crear alguno, ¿no? Sí. La pregunta va para los dos, ¿eh? A ver, realmente pues lo que reflejan los datos es la realidad. Hay datos que el otro día recibía que eran terribles. En 2002 el PIB medio en Navarra estábamos un 10% por encima del europeo y ahora mismo nos encontramos un 6% por debajo del europeo. Hablamos ya de Navarra, que es un poco lo que más me atañe. Y con ello acompaña, obviamente, los salarios y el desempleo. Entonces, realmente nosotros en Navarra la sensación es que estamos viviendo de las rentas de lo que se hizo hace 40 años, de lo que políticos, empresarios, trabajadores, sindicatos crearon hace 40 años y seguimos un poco viviendo de aquello. Están aquellas industrias creciendo, pero realmente no se ve que Navarra sea atractiva ahora mismo para inversiones internacionales. O sea, cuando alguien dentro de Europa, viene una empresa alemana, contrata un despacho en Madrid para ver dónde puede crear una empresa, obviamente ese despacho nunca le va a recomendar ahora mismo Navarra. Y eso es una pena porque uno de nuestros puntos fuertes es que tenemos esa independencia, ¿no? Fiscal que podría hacer Navarra muy atractivo. En el sector aeronáutico, que ya no es el mío, pero bueno, todavía sigo muy linkada a él, los crecimientos después de la pandemia han sido muy importantes y también me gustaría dejar caer aquí, o comentar el sector de defensa. Nosotros trabajamos en el sector aeronáutico, pero muy orientado a defensa. En defensa, desgraciadamente, y lo digo por las connotaciones que conlleva, está teniendo un crecimiento exponencial y va a seguir así los próximos años. Tenemos inversiones en defensa, inversiones de miles de millones para muchos años. Es un sector en el que las decisiones se toman a nivel nacional, muchas de las decisiones se toman a nivel nacional y Navarra debiera posicionarse dentro del sector de defensa. Y no hablamos igual de puntos éticamente más conflictivos como pueden ser industrias balísticas y demás, pero es que el ejército come, el ejército se viste, el ejército necesita transportes, etc. Entonces yo creo que es un sector donde Navarra institucionalmente debiera posicionarse más. Por completar un poco lo que dice Ascen, yo creo que la principal característica de Navarra es que estamos perdiendo competitividad a pasos agigantados. Eso se ve claramente, yo creo que nos estamos quedando atrás. Estamos viendo, como dice, de las rentas. Se creó un sistema industrial que funciona bastante bien. Presumimos que tenemos el PIB industrial más alto de España, presumimos, pero yo no sé cuánto tiempo va a durar
esta posición. Yo creo que estamos perdiendo continuidad, pero como digo, a personas gigantes, teniendo una posición de fortaleza previa. Es decir, yo creo que tenemos que haber aprovechado esa fortaleza por la red industrial que tenemos, por la posición fiscal que tenemos, y en vez de estar aprovechándonos de eso, estamos perdiendo competitividad rápidamente. El sector agro, que es un sector importante en Navarra, está muy regulado por la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea ha decidido pues, que seamos verdes, que Europa tiene que ser verde, el mundo no va a ser verde, y Europa tiene que ser verde. Se ha decidido. Entonces, las normativas que van a imponer sobre producción agraria pues van a limitar muchísimo la producción y los costes de producción y, por tanto, el precio de los alimentos. Es decir, aquí va a haber limitaciones pues, a pesticidas, a fertilizantes, se va a fomentar la producción ecológica, que el consumidor no va a pagar, porque en un mundo globalizado que te vienen los productos de cualquier país, la gente produce de otra forma. Aquí está prohibido los productos transgénicos, cuando en Estados Unidos, Sudamérica, producen maíz sin ningún problema. Llega la guerra de Ucrania, y de Ucrania, que España se suministra prácticamente el maíz de Ucrania, pues decide traerlo de Sudamérica. Es decir, no ha habido ningún problema. Es decir, la soja es toda transgénica. Y producimos productos. Y sin embargo, aquí no se puede producir de forma transgénica. Es decir, se puede consumir, pero no se puede producir. Entonces, estamos compitiendo en un mercado global con reglas de juego totalmente distintas, que todo el mundo estamos de acuerdo con el cambio climático, de que hay que tomar medidas que minimicen el uso de recursos, estamos de acuerdo. Pero no se puede penalizar, decir que aquí somos verdes, es decir, hay que hacer, no se puede hacer todo esto y no dar ni una solución. Ya ocurrió hace 15 días en Inglaterra que faltaron suministros de frutas y hortalizas. Es decir, no va a haber producción. Si se van a reducir las producciones, la gente va a ser muy caro producir y no se va a producir. Entonces, bueno, si seremos verde, veremos quién paga. Porque, claro, los productos valen mucho más dinero. Cuando tú produces a 5.000 kilos por hectárea y pasas a producir a 3.000, vale mucho más dinero. Y luego la gente no lo va a pagar, porque el consumidor no quiere eso, el consumidor quiere precio. Muy bien. Entonces, oyéndoos un poquito, vosotros tenemos aquí pues, gente política, algunos no están, pero les transmitiremos, ¿no?, lo que estamos diciendo de aquí para ver si toman alguna nota, ¿no? ¿Cuáles son las reformas más importantes que aparecían aquí, ¿no? También unas cuantas, la de la Administración, hablábamos también la fiscal, ¿no?, por la singularidad de Navarra. Me gustaría un poquito vuestra opinión. El tema de infraestructuras, que no figuraba, ¿no?, pero que siempre aparece como uno de los principales déficits en cuanto a competitividad de Navarra, siempre aparecía las infraestructuras, ¿no? Bajo vuestro punto de vista, ¿cuáles son las que deberían ser urgentes y que se deberían aprovechar? Porque, como bien decís, estamos siendo todavía, bueno, estamos en la cabeza de las comunidades autónomas nacionales, pero en cuanto nos comparamos con los de fuera, pues efectivamente nos están pasando, ¿no? No, efectivamente. Yo, en primer lugar, yo pediría una administración menos voraz. Yo creo que hay que ser mucho más ágiles las administraciones. Yo creo que estamos alimentando un monstruo, entre comillas, de que las empresas funcionamos a otra velocidad. Entonces, claro, cuando tienes que trabajar con la administración, todos son papeleos, hemos alimentado aquí unas estructuras que hay que darle de comer. Y no solo es dinero, es tiempo, es energía, son esfuerzos, y los dos no siempre son los que tienen que ser. Es decir, esa es la primera. Infraestructuras que has comentado, para mí es clarísimo. Es decir, los que estamos aquí, nosotros, que no nos podemos deslocalizar, porque nosotros, otras empresas se pueden deslocalizar, nosotros no. Yo no puedo coger la fábrica de conservas de Andosilla y llevármelo a Polonia, porque el espárrago lo tengo en Andosilla. No puedo llevármelo. Pero claro, te acostumbras pues, a ir a Madrid, pues cuando puedes, como puedes. Pero cuando tienes visitas que te vienen a ver a ti, es complicadísimo. Nadie quiere venir. Pero vamos a joder, es que como voy, no tengo aviones, no tengo trenes, tengo que llevar coches. Eso es fundamental. Y yo creo que esa es una clave para mejorar, efectivamente. Bien, yo me centraría igual un poco en el sector que más domino, que es el de las tecnológicas. Las empresas tecnológicas, que son empresas normalmente muy rentables y que atraen talento profesionales con altos salarios, que tributan, y ahora más desde que se ha destopado la cotización y van a tributar mucho, realmente este tipo de empresas, ¿qué necesitan? Pues, o de dónde se mueven. Ahora mismo hemos hablado antes de Madrid, también podríamos hablar de Málaga. Nosotros no tenemos playa y sol, como puede tener Málaga, que ahora mismo está atrayendo muchísimo empresas porque atrae el talento, esos profesionales que pueden estar viviendo en Noruega y que realmente les motiva ir a un sitio como puede ser Málaga a trabajar. Navarra no tiene ese sol y calor,
Y además, efectivamente, salir de Navarra es muy complicado. Es decir, cuando vas a decidir si un proyecto lo haces en Navarra o lo haces en Madrid en 2 horas estás en Alemania y para llegar de Pamplona a Alemania, pues normalmente te suele costar un día. Entonces, la única manera o la manera de poder atraer estas empresas tecnológicas es con la fiscalidad. Las empresas tecnológicas normalmente requieren de poca inversión, normalmente mueven, te digo, equipos informáticos, y el talento que atrae realmente son salarios muy altos, que ahora mismo los ingenieros se están moviendo mucho a Madrid y el País Vasco. Tampoco es tan complicado saber qué hacer. Yo siempre he dicho que ¿por qué no somos Andorra, no? ¿Por qué no traemos aquí todos los influencers y youtubers? Si podemos hacerlo, entonces algo que puede hacer Navarra ahora mismo, que es esa independencia, o sea, poner su propia normativa fiscal, es que está perjudicándonos. No, la reforma yo creo que es muy, muy clara. La siguiente va a Miguel, ¿no? Como navarro de Madrid que nos quiere y que nos vigila. ¿Cuál es la imagen de Navarra vista desde Madrid en este momento? ¿Ha cambiado respecto a lo que era antes? Bueno, yo llevo ya muchos años en Madrid y he visto la evolución, ¿no? Pues hombre, yo creo que es un poco consecuencia de todo lo que se está comentando en esta mesa. Lo primero que os quiero decir es que yo creo que los planteamientos no son ni optimistas ni pesimistas. Los planteamientos deben de ser realistas, porque lo primero que hay que hacer cuando tenemos un problema por delante es un buen diagnóstico. Y para hacer un buen diagnóstico a nivel público o a nivel empresarial privado hay que ser realista, ¿eh? Entonces, no es cuestión de irse dando saltos ni cabizbajos, sino decir, vamos a ver, tenemos aquí una serie de retos, tenemos que identificarlos y tenemos que ser capaces de abordarlos, ¿no? Para lo cual el empresario navarro es muy capaz. Lo fue desde el tiempo de Félix Huarte y lo sigue siendo. O sea que quiero decir, hagamos un buen diagnóstico. Ese buen diagnóstico también, bajo mi punto de vista, pasa por ver diferentes aspectos que conforman, digamos, la reputación de una región tan importante y tan foral como Navarra, ¿no? Y es absolutamente cierto que Navarra a lo largo de estos años ha perdido mucho peso específico en Madrid. De ser, digamos, una región de peso, con unas políticas de peso, con unos, digamos, criterios de funcionamiento de peso, con un apoyo empresarial. Yo siempre he pensado que los presupuestos hay que hacerlos de manera en que permitan que las empresas crezcan. Porque si las empresas crecen, todo funciona. Todo funciona. Si las empresas crecen y exportan, aumentan los salarios, digamos, se fomenta el estado de bienestar, atraes talento, todo funciona. Si tú haces unos presupuestos en lo que te preocupa es aumentar los gastos, pues no digo que nada funciona, pero casi nada. Que es un poco en la política en que se ha implantado en Madrid y por seguidismo se ha implantado en Navarra. El año pasado en Navarra se consiguió un exceso de recaudación de 800 millones. De 4.200 se pasó a 5.000. Esos 800 millones se van a devolver a la gente, se va a promocionar el empleo juvenil, se va a atraer empresas de Asia. No, porque el objetivo no es que crezcan las empresas, el objetivo es que paguen las empresas. Y entonces, pues es una lástima, es lo contrario que hace Madrid. Madrid lo que hace es unos presupuestos para que las empresas vayan, crezcan, se desarrollen, cada día están inventando una historia nueva, ahora van a crear un comité para que vayan por Europa ofreciendo las ventajas de Madrid. ¿Aquí qué hacemos? Pues seguir en lo que nos dice el gobierno central, ¿no? Entonces hay un deterioro muy importante, Navarra pesa poco, como decía Azken,
yo no conozco ningún despacho en Madrid ni en Barcelona que estén, digamos, tratando de convencer a nadie de que se venga a Navarra, porque es que no hay argumentos, no tenemos suficientes infraestructuras, el aspecto fiscal es francamente malo y la tendencia es a empeorar. Entonces, no es que seamos negativos, es que el diagnóstico es así. O sea que el otro día que estuve en la Caixa con el presidente del Círculo y con el presidente del Cercle de Economía, y también el Cercle de Economía le decía al de empresarios, es que tú eres más negativo. Y yo en las preguntas le dije, si es que no es ni positivo ni negativo. Hay que ser realista y ponerse a trabajar, que es lo que tenemos que hacer y es lo que no estamos haciendo. Estamos en un proceso de seguidismo que no nos llega más que a aumentar el gasto público, a pasar a nuestros hijos una deuda, o a nuestros nietos, una deuda que en este momento es de 1,5 millones. Y en cuanto a las recaudaciones, pues si en Navarra se han recaudado 800 millones más, a nivel nacional, el 22 respecto al 21 han sido 30.000 millones más. ¿Esto es un éxito? No lo sé, porque todavía con eso vamos a un déficit público de 70.000 millones en los presupuestos del 2023, con lo cual esto es una carrera hacia adelante hasta las próximas elecciones. Ya podía ser 1,5 millones en la deuda, ¿no? Billones. Son billones, ¿no? Y en relación también a lo que dices de las asesorías, efectivamente es así lo que dices, nadie recomienda Navarra, pero es que el problema ya no es que en Madrid y en Barcelona no recomienden Navarra, sino las propias asesorías de Navarra pues ayudan o animan a la gente de irse de aquí, ¿no? O sea, que esa es la vuelta, o sea, que estamos aún peor, ¿eh? Yo ya hemos hablado de los PERTEs, creo que es una oportunidad que creo que estamos perdiendo, como bien has dicho, ¿no? Para transformar un poquito la economía, ¿no? Que tenemos en la actualidad. Desde AN, ¿tenéis proyectos orientados a estos PERTEs? ¿Os está llegando algo de dinero? ¿Cuál es lo que qué es lo que queréis hacer para aprovechar esta oportunidad que termina en el año 2026 también, ¿no? Sí, en agosto del 26, si mal no recuerdo. Sí, en AEN estamos en dos PERTEs, en el Spain Food Valley y otro en Valladolid. A día de hoy todavía no hemos visto ni un duro, porque bueno, los PERTEs del agroalimentario se aprobó en febrero y se aprobó un mes más, que es hasta marzo. Es decir, yo creo que para una pequeña empresa, en nuestro caso, es imposible hacer a un PERTE. El papeleo que hay que presentar, la documentación que hay que presentar y todo lo que hay que hacer, yo creo que una persona que tiene 2 trabajadores o 3 o 5 es imposible que tenga. Los requisitos que piden yo creo que son imposibles hacerlo, pero bueno, nosotros en AEN tenemos muchas dudas de qué PERTE vamos a hacer algún proyecto en concreto. Creo que se han aprobado 1.112 millones de euros. El primer tramo son 510, creo, ¿no? 310 de ayudas, 200 de financiación a 10 años al 0%, con 3 de carencia. Un segundo tramo, creo que son 454 millones, y un tercer tramo son 150.000, que es lo que falta, ¿no? Es decir, muchas empresas están abandonando los PERTEs, no les aportan. Es decir, la complejidad es tal que no merece la pena. Yo oí hablar de los PERTEs en 2019 finales, empezamos a mover papeles en diciembre de 2020, estamos en marzo de 2023 y se ha aprobado el PERTE agroalimentario hace un mes y veremos cuándo se ejecuta. Es que yo creo que esperanzas en cobrar algo, muy pocas, desde luego. Tú en este momento no estás en PERTEs, estás en otras líderes, ¿no? Estuve en PERTEs. Si quieres decir algo, y si no voy con la última pregunta antes si hay alguna también. Nada, muy breve. En el sector aeroespacial se aprobó de los primeros y había un presupuesto de unos 2.500 millones. Informándome un poco de cómo es el Estado, creo que había 18 proyectos presentados por grandes empresas y 16 por pymes, cuando el 99% de la industria española son pymes. Entonces yo creo que los PERTEs le vienen muy grandes a las pymes y que realmente no está esa capacidad. Y las grandes empresas se ven desbordadas porque lo que me tocó antes de la venta de la empresa,
tenían que gestionar en cada proyecto 30 centros tecnológicos, 40 pymes, aquello era ingestionable. Vamos, espero que haya mejorado, pero hace un año la verdad es que está muy, muy complicado. La verdad es que han creado un buen negocio para las consultoras, ¿no? Para poder cumplir, ¿no?, todos los requisitos que hay. Podéis luego preguntar eso. Yo casi voy a ir con la última pregunta para intentar terminar en hora. Axel, ¿qué estás haciendo ahora, no? Te conocí una vez en un momento de habías vendido la empresa y dijiste, ahora me toca formarme en las cosas que siempre me han interesado y que no he tenido tiempo de hacerlo, ¿no? Bueno, sabemos que estás preparando una salida, ¿no?, al Mont Blanc con un grupo de expedición, ¿no? Pero bueno, aparentemente estará dando tiempo para pensar en tu futuro y cuándo vas a empezar. Y luego, si efectivamente Navarra te está ayudando, ¿no? Porque creo que alguien debería estar pensando en estar contigo para animarte a que lo hagas aquí, porque este tipo de empresas al final... No sé. Digo, al Himalaya, ¿no? Al Himalaya, Perdón, sí. Mont Blanc, Himalaya, perdón. Sí, bueno, la verdad es que llevo un año que digo yo sabático, no es del todo sabático porque bueno, todo el tiempo en leer, estudiar, informarme sobre nuevas tecnologías, descansar y bueno, y preocuparme un poco también de la familia, que como empresaria no había tenido mucho tiempo, aparte de los objetivos personales como puede ser la montaña. Con mi socio Jorge Robles, que es con quien creé la empresa, pues ya estamos dándole vueltas a nuevos negocios y en su día le convencí, ¿no?, para que la sede estuviera en Navarra. ¿Por qué? Porque pagamos menos impuestos y sabíamos que la empresa iba a ser rentable. Luego fue muy fácil de convencerle. Incluso tributaba él en Navarra, siendo de Almendralejo. Todos estos profesionales que tributaban en Navarra, incluso no siendo de Navarra, obviamente han huido. Luego la tributación y la recaudación, pues estas personas ahora mismo es cero. Y si creamos una nueva empresa, no voy a poder convencerle de que la sede sea aquí. Será una empresa tecnológica. Ahora mismo los perfiles tecnológicos trabajan donde ellos quieren. Es así, porque de hecho hay muchos ingenieros trabajando para empresas de Madrid desde Navarra en remoto. Es que además perdemos el talento, pero bueno, a unas velocidades inusitadas. Y bueno, es una pena, pero no sé, si alguien me convence de que la creemos aquí, pues sería maravilloso. Seguro que llegamos a tiempo, ¿no? Todavía vas a tardar todavía un tiempo en... Esas cosas no se hacen de un día para otro, sí. Pues nada, seguro que tienes éxito. Y Alfredo, bueno, efectivamente tú también conocido tu afición, lo he leído por ahí en algún sitio, por el ajedrez, ¿no? La estrategia, ¿no?, que necesita el uso del ajedrez, ¿la sueles utilizar para la gestión y dirección de tu empresa? Pues la verdad que no. No. Me haría el jaque mate pastor rápidamente. Eso lo tengo clarísimo. No, a mí el ajedrez me gustó desde que era pequeño. Yo creo que te sirve para modular la cabeza un poco, ¿no? Es decir, pensar las cosas. Eso sí que creo que aporta, ¿no? Pensar, ser reflexivo, tener visto un poco a futuro de cómo será la jugada, ¿no? Pero bueno, creo que la gestión de la empresa no tiene nada que ver con una partida de ajedrez. Me hacía gracia una entrevista que hacían que mirabas, ¿no?, cuando entrevistabas a una persona, ¿no?, y hablabas de las 4 H's, ¿no? ¿Te las sabes o te las recuerdo? Había una que era... Lo tengo clarísimo. A ver. Humildad, honestidad, vanidad y la última que era humor. Yo creo que en una empresa tiene que haber humor. No se puede ser todo el día estar amargado. Tenemos muchos problemas y cuando uno va a la empresa, una persona pasa una empresa un tercio de su vida, de sus 8 horas, quiero decir, ir a trabajar todos los días y estar harto, no sé. Había una frase de Baltasar Gracián, que a mí me gusta mucho, que dice que es de necio hacer a disgusto lo que alguien tiene que hacer y lo puede hacer a gusto. Es decir, si tienes que hacer eso, pues chico, todos los días amargado, no. Entonces, yo creo que sí que es importante, ¿no? Ya que te toca, pues hazlo con la mejor manera posible, ¿no? A ver si esa H nos la llevamos hoy todos de aquí. Y la última pregunta, pues yo creo para Miguel, ¿no? O sea, quiero decir que los últimos, quiero decir, como conocedor del sector también financiero que estás, ¿no? ¿Qué sensación te produce, pues, de los últimos acontecimientos, ¿no? El rescate, ¿no?, del banco de Silicon Valley Bank, ¿no? En este momento, ¿cómo lo ves? ¿Crees que son, bueno, lógicamente noticias positivas no son, pero a veces también debería pasar una cosa de estas porque parece que ya no estamos yendo arriba, ¿no? Todo el mundo estaba ya pensando en que esto no tenía freno, ¿no? Y el crecimiento de estos 2 primeros meses parecía que no iba a tener final, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo tampoco
soy un especialista en banca, pero yo tal y como lo veo es que es un toque de atención. Es un toque de atención en Estados Unidos. Lo que pasa es que los Estados Unidos, si por algo despuntan, es por su rapidez a la hora de tomar decisiones, ¿no? No tienen que esperar el consenso de 27 países como en la Unión Europea, ¿no? Entonces, es un toque de atención. No tiene nada que ver con Lehman Brothers. Es muchísimo más pequeño. Y la repercusión en Europa va a ser muy limitada y en concreto en España más limitada todavía, entre otras razones porque la situación de la banca española en este momento es muchísimo más potente y muchísimo más sólida que el 2009-2010. En este momento la banca española es una banca sólida, tiene un nivel de provisiones alto. De momento además no se están produciendo aumentos de morosidades, estamos en el 3,4 o algo así. Y pienso que la repercusión va a ser mínima y de ninguna manera va a suponer, digamos, un problema importante para el país en absoluto. Y, por ejemplo, por terminar ya, el que sea un banco especializado en financiar startups y cosas de estas, ¿no? ¿Crees que puede cambiar un poco el chip? Y aquí en España, precisamente, que tan difícil es financiar y hacer crecer estas empresas, pues con estas noticias, pues aún las restricciones pueden ser mayores, ¿no? Aún, ¿no? Sí, eso es cierto. Es decir, de alguna manera pueden aumentar algo las primas de riesgo en cuanto a la financiación. Pero yo creo que, insisto, que es un hecho puntual. La situación en Silicon Valley y la situación en las startups españolas es completamente diferente. Y ayudar no va a ayudar, pero yo creo que la financiación que está habiendo para las startups españolas y con la nueva ley de apoyo yo creo que va a seguir existiendo. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora, presidente Javier, Sí. que dejamos ya el último turno de despedida. Cerramos ya. Pero no sin un mensaje de optimismo. Y de optimismo porque yo soy optimista. Navarra lo tenemos todo, pero nos lo tenemos que creer. Hemos hecho un diagnóstico de lo que está ocurriendo. Pero lo que sabemos todos es que Navarra es una tierra económicamente muy equilibrada, un sector agro y de la transformación agrícola absolutamente pionero, tecnología la que quieras, con las renovables hemos sido líderes en el mundo, no solamente aquí. Un sistema social muy igualitario, donde la educación y la salud han sido siempre, y lo seguirán siendo, algo muy importante para el navarro. Una clase empresarial curtida a lo largo de estos últimos 40, 50 años, realmente curtida a la sombra de las grandes multinacionales que han venido a Navarra. Por lo tanto, lo tenemos, yo creo que todo para continuar, bueno, o para volver a ser absolutamente líderes, no solamente en España, sino en Europa y en el mundo entero. Tenemos una balanza comercial absolutamente positiva desde siempre, nunca hemos tenido negativa, exportamos muchísimo más que lo que atraemos a casa y tenemos grandes instituciones formativas, 2 universidades, 3 con la universidad de distancia. Es decir, lo tenemos todo. Pues si lo tenemos todos y todos creemos qué es lo que hay que hacer, porque yo creo que la verdad es que hemos coincidido todos. Yo ahora solamente diría 2, resumiría en 2. Una, muy importante, modelo fiscal. Modelo fiscal es algo que lo llevamos en el ADN los navarros. Hemos mantenido, incluso cuando perdíamos guerras, hemos mantenido nuestro sistema fiscal, nuestra administración fiscal. Y, evidentemente, pues las infraestructuras. Todos coincidimos. Con estas 2 me quedaría. Y me quedo con el mensaje optimista porque hoy tenemos la suerte de que en unos meses va a haber elecciones. Y, por lo tanto, todos sabremos a quién tendremos que votar. Si lo tenemos todos claro. Así que muchas gracias a todos los que nos están viendo vía virtual y a todos
ustedes, vosotros, por haber estado hoy con nosotros y sobre todo a Miguel, que ha venido de tierras lejanas, y a la institución Futuro Access.